dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia y la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, pídele perdón. A ver, ¿nos hemos puesto a pensar qué es lo que de verdad distingue a una persona de fe en su vida diaria? Porque no se trata solo de lo que creemos por dentro, ¿verdad? Se trata de algo que se puede ver, algo tangible. Pues hoy vamos a meternos de lleno a explorar justo esa conexión, esa línea directa entre la transformación interior y cómo actuamos por fuera, basándonos en una reflexión súper interesante sobre el carácter y la conducta. Y justo esa es la pregunta clave de todo este análisis. El material de origen nos lanza este desafío desde el principio. ¿Cuáles son las diferencias que se notan no solo entre alguien que cree y alguien que no, sino incluso entre quien nomás dice ser cristiano y un verdadero discípulo? Así que vamos a buscar la respuesta juntos. Ok, el punto de partida es este, y es bien importante. La fe no es nada más una declaración, es en realidad un llamado a vivir de una forma completamente distinta, una que los demás deberían poder notar. La gracia, según la fuente, no es algo abstracto, no. Produce un cambio real y visible, tanto en cómo somos por dentro, o sea, nuestro carácter, como en lo que hacemos por fuera, que es nuestra conducta. Y aquí es donde está, digamos, el meollo del asunto. La fuente es clarísima en esto. No es suficiente con decir sí, soy creyente. Lo que de verdad importa es vivir esa transformación. No es decir soy diferente, sino serlo, demostrarlo con hechos. La prueba, nos dice el texto, es pública. Se ve en la vida de todos los días, no en lo que decimos en privado. Ahora, para poder entender la solución, pues obvio, primero hay que ver bien cuál es el problema. Y la fuente lo llama el viejo hombre. Este concepto se refiere a nuestra forma pasada de vivir, a esa naturaleza que, si no hay una transformación, nos domina. Y es algo que se tiene que abandonar por completo. Pero, a ver, ¿qué es eso del viejo hombre? Pues miren, es esa parte de nosotros que está, como dice la fuente, viciada. Es una naturaleza que está corrompida por deseos que nos engañan. ¿Por qué? Porque prometen que vamos a ser felices, que nos vamos a sentir plenos, pero al final solo nos dejan un vacío y nos tienen atados a la pura autosatisfacción. Es como una corrupción interna que inevitablemente se sale y se nota por fuera. Para que nos demos una idea de qué tan urgente es este cambio, el texto usa una metáfora wow, súper poderosa. Esto no es de que, pues poco a poquito voy a ir cambiando. Para nada. Es un acto decisivo, hasta violento. Hay que sacudirse esa vieja naturaleza como si de repente nos mordiera una víbora venenosa. O sea, no hay tiempo que perder. Reaccionas y te la quitas encima ya. Y claro, esta vieja naturaleza, pues se nota, se ve en cosas bien concretas. El texto nos da una lista. La mentira, que acaba con la confianza, el enojo y la ira, que rompen relaciones, el hurtar, que es poner el yo por encima de todos los demás, las palabras corrompidas, que básicamente envenenan el ambiente, y la amargura, que es como tomarse un veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Y todo esto, nos dice, nace de la ignorancia y de un corazón endurecido. Pero bueno, frente a todo este panorama que suena un poco oscuro, la fuente nos presenta una solución súper radical y, la verdad, llena de esperanza. Se le llama el nuevo hombre. Y ojo, no es una versión mejorada del viejo, es una creación totalmente nueva, una naturaleza renovada a imagen y semejanza de Dios. A este nuevo hombre se le define por características que vienen de Dios: justicia, santidad y verdad. El texto lo describe como vestirse de Cristo. Y eso significa adoptar su espíritu, someterse a su voluntad y caminar obedeciendo. O sea, es un cambio total de quien está al mando, ¿no? Dejar que el yo pase a segundo plano y que Cristo tome el control. Este cambio es un proceso que tiene dos partes, como un quitarse y un ponerse. Es lógico, no te puedes poner ropa limpia si no te quitas primero la sucia. Por un lado, nos despojamos, o sea, activamente nos quitamos de encima esa naturaleza corrompida.
la que está gobernada por el ego. Y por el otro, nos vestimos, nos ponemos esta nueva naturaleza que es creada a imagen de Dios y gobernada por Cristo. El contraste no podría ser más claro. Ok, ya estuvo bueno de teoría. Vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve esto en el día a día? ¿Cómo se ve esta transformación en acciones reales, de esas que todo mundo puede ver? La fuente nos da unos ejemplos súper específicos. El primer cambio radical en cómo nos comunicamos. El viejo hombre miente, pero el nuevo desecha la mentira. Y ojo, la razón que da es importantísima, porque somos miembros los unos de los otros. Mentir es como una autodestrucción para la comunidad. En cambio, la verdad es la base, el cimiento de cualquier relación sana y de una comunidad que de verdad funciona. El segundo ejemplo le da una vuelta completa al propósito del trabajo. El mandato es súper directo. El que hurtaba, no hurte más. Pero no se queda ahí, ¿eh? La transformación no es solo dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer lo bueno. Ahora, el nuevo propósito del trabajo es generar recursos, sí, pero no para acumular, sino para poder compartir con quien lo necesita. Es un giro de 180 grados. El enfoque ya no es uno mismo, sino los demás. Y a ver, hablemos de cómo hablamos. El texto nos dice que abandonemos la palabra corrompida, o sea, todo eso que decimos que denigra, que ofende o que destruye. Y es que nuestras palabras tienen un poder tremendo. Por eso, el nuevo estándar es usar un lenguaje que edifica, que construye y que, literalmente, da gracia a los oyentes. Es como pensar en cada palabra como un regalo, no como un arma. Y finalmente, esta transformación llega hasta nuestra actitud, lo de adentro, el motor de todo lo demás. El llamado es a quitarnos de encima toda la amargura, el enojo, la ira, y en lugar de eso, cultivar activamente la benignidad, la misericordia y, sobre todo, el perdón. Y aquí el estándar, es altísimo. Perdonar a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea, no es si queremos o no, es el reflejo de que de verdad hemos entendido la gracia. Y con esto, pues vamos amarrando todas las ideas. Todos estos cambios prácticos nos regresan al tema principal. El carácter y la conducta no son cosas secundarias, son el reflejo externo de lo que somos por dentro. Son, en pocas palabras, la prueba que se puede ver de una fe que, si no, sería invisible. Y esta es quizás la idea más fuerte, la más directa de todas. El punto crucial es este. El verdadero carácter y la conducta cristiana se demuestran con hechos, no con puras palabras. Es lo que hacemos, cómo tratamos a la gente, cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión. Eso es lo que al final de cuentas demuestra si de verdad ha habido una transformación. Y bueno, cerramos con esta pregunta, que es más bien como una invitación a la reflexión personal que nos deja la fuente. Si nuestras acciones de todos los días fueran el único testimonio de quiénes somos por dentro, ¿qué historia estarían contando? ¿Qué diría nuestra conducta sobre nuestro verdadero carácter? La respuesta a eso, nos dice el texto, es lo que define si nuestra transformación es auténtica o no. Si no estás dispuesto